Saludos para todas y para todos. Miren, gracias además por esta ventana para tratar de romper un poco la cancelación mediática que hay contra Venezuela en este momento. Miren, en este momento, justamente al día de hoy, 2 días después de las elecciones presidenciales, hay que recordar que el domingo se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, participaron cerca de 12 millones de personas, el 51% de la población votó por Nicolás Maduro Moros, fue reelecto, proclamado por todos los poderes del Estado según la Constitución y las leyes venezolanas. A partir de allí, la oposición venezolana, la segunda opción, que sacó el 44% de los votos, el candidato de ultraderecha Edmundo González, que representaba a la líder de la oligarquía y candidata del imperialismo en Venezuela, María Corina Machado, declaró que no reconocían los resultados electorales y llamó a sus 4 millones de votantes a que salieran a la calle a desconocer los resultados, ¿no? Eso ha generado un escenario de violencia en las últimas horas en el país, ataques, persecuciones a referentes del chavismo, espacios públicos, han sido perseguidas personas en el último tiempo, han generado motines, las llamadas guarimbas se retomaron. María Corina Machado trajo de vuelta la violencia al escenario político. Hasta ahora, todo lo que se esperaba es que se lograba con esta elección traer de vuelta a la derecha venezolana al terreno electoral. Lamentablemente, bueno, además que era un logro después de que todos estos años lo que han hecho es pedir intervención y pedir sanciones, ¿no? Este, pero lamentablemente la derecha se comporta como derecha y básicamente llamó al escenario fascista de persecución contra el chavismo. Particularmente el día de ayer fue bastante preocupante en ese sentido. Ya el día de hoy se ha venido estabilizando la situación. Afortunadamente los distintos cuerpos del Estado han estado actuando, diciendo, bueno, mira, todo lo que es crimen contra particulares, contra la gente, contra colectivos, tienen que ser sancionados. Al día de hoy la Fiscalía Pública anunció la detención de 700 personas que han estado vinculadas a estos hechos vandálicos. Vale la pena además mencionar que no se trata de protestas, se trata de, a los que se han capturado, han confesado que se les ha pagado $150 por día con la orientación de que vayan y destrocen todo aquello que esté asociado al chavismo. Fue el mismo escenario que se utilizó con las guarimbas anteriormente. Bastante lamentable que un grupo político empuje esta situación. Hay que reconocer que la mayoría de la oposición venezolana no quiere la violencia, pero lamentablemente algunos pocos se han plegado a este escenario. El llamado hoy, el presidente de la República ha convocado el Consejo de Estado a los distintos poderes del Estado y ha orientado que se debe restablecer la calma, ha lanzado un mensaje de paz al país. Creo que ahí es muy importante además mencionar que aunque esta elección fue marcada por dos polos, el polo del chavismo, de la revolución bolivariana y el polo de la ultraderecha, estos polos son asimétricos. Por un lado, no son polos que representen la voluntad de la mayoría del país no necesariamente está asociado a un polo, pero la otra particularidad es que son liderazgos muy distintos. Nicolás Maduro activó un espacio de diálogo nacional desde hace más de un año, donde ha venido planteando las cosas que pueden ser consensos entre los distintos sectores políticos y económicos del país. De hecho, es un espacio donde participan la gran mayoría de los sectores políticos de oposición, también participan las cámaras de empresarios que históricamente siempre han estado peleadas con el chavismo, y se han hecho muchos intentos por convocar a este sector de extrema derecha al diálogo nacional, pero no ha sido posible. ¿Por qué recalco esto? Porque esa es una gran diferencia con esta opción de extrema derecha que quedó de segunda en estas elecciones, porque su particularidad es que no reconoce al otro, no reconoce al chavismo, y por lo tanto no reconoce sus derechos y llama abiertamente a la violencia. Entonces, ese es un escenario complicado donde hay otro elemento que marca mucho, además, ahorita que estamos conversando con ustedes desde la Argentina, es muy importante hacer un llamado a los gobiernos internacionales, sobre todo al de Argentina, que es particularmente de ultraderecha, y en vez de resolver los problemas de la creciente pobreza en su país,
se dedica a apoyar grupos de ultraderecha en otros países, ¿no? Entonces se ha venido interviniendo en la situación electoral venezolana a favor de grupos que básicamente están buscando la violencia, reactivando el odio. Nosotros en Venezuela estábamos convencidos que en 2017 había quedado atrás esos escenarios de Guarima que básicamente fueron condenados por toda la población, ya sea chavista, escuálida, no, sin ninguna preferencia política. Todo el país en general tiene un consenso que es la necesidad de paz, democracia y avanzar hacia adelante. Hernán, Creo el que aspiramos a que los presidente próximos Nicolás días ya Maduro el sea domingo anunció en el Palacio Miraflores que el Consejo Nacional Electoral había sufrido un ataque informático. Te quiero preguntar, bueno, ¿qué se sabe al respecto? Si hay responsables sobre este tema y, bueno, ¿cuándo creen que se podrán mostrar las actas definitivas del escrutinio? Mira, par de cosas allí. Una, efectivamente se denuncia un ataque cibernético, un hackeo contra el sistema electoral. No se ha podido acceder y montar toda la información que generalmente se activa en el portal del Consejo Nacional Electoral a causa de ese hackeo. Hay que decir que últimamente ¿cómo se llama? Elon Musk ha lanzado declaraciones abiertas contra el gobierno venezolano, lo cual, siguiendo su carácter, su forma beligerante de hacer política, un apoyador total de las oligarquías en Estados Unidos, en la región, apoyó el golpe de Estado en Bolivia, ha apoyado el genocidio en Gaza contra Palestina, es abierto promotor del Estado asesino de Israel. Entonces no tenemos ninguna duda de que bueno, en estas horas se ha declarado completamente en contra de la soberanía venezolana y creemos que eso está bastante vinculado a estos ataques. El presidente ha instruido la investigación sobre estos hechos. Ya por distintas vías se ha planteado que bueno, se está intentando colgar los distintos resultados en detalle, aunque ahí hay una particularidad que es necesaria mencionar. Ya la semana pasada, el equipo del partido, digamos, de la facción de derecha que quedó de segundo en las elecciones venezolanas, declaraba que ellos no iban a reconocer los resultados del CNE. Y de hecho, María Corina Machado ayer declaró que ellos iban a montar resultados aparte, en una página aparte, donde paralelo. ¿Qué es lo preocupante en este escenario? Que aunque muchas voces plantean que lo necesario es publicar los resultados oficiales, tememos que la publicación de los resultados oficiales sea una excusa para poder generar otro escenario de confrontación en el cual llamen a la militancia, que ya dijo que no iba a reconocer los resultados, a decir, bueno, mira, ves, aquí hay diferencias en este lugar, en este lugar, en este lugar. Yo solo les digo ahí que el sistema electoral venezolano está compuesto de la siguiente forma. Tú votas en tu centro electoral, eso se transmite a un centro municipal, local, luego de ahí se transmite a un centro estadal, regional, y de allí al sistema nacional. Allí se totaliza. Lo que se leyó la noche del domingo es la totalización de ese sistema. Lo que tú tienes en el acta del centro es que te imprime los resultados de cada una de las mesas electorales. Y los miembros del centro chequean los resultados y los validan. Así ocurrió en todos los centros. Lo que quiero separar aquí es lo que tiene que ver con la agenda del golpe, que era la que no esperábamos, la agenda de desestabilización. Ellos gritaron fraude en algunos centros y llamaron a tomarlos, pero la realidad es que en todos los centros se hizo el chequeo y no hubo ninguna novedad. En la mayoría de los centros, salvo los que ellos boicotearon. Es decir, lo que quiero señalar es que aquí hay un hackeo a la información real. Se chequeó el detalle en cada uno de los centros, se transmitió la información y los resultados que están son el resultado de eso. Lo que no han permitido, porque han hackeado el sistema, ha sido la publicación de los resultados por región y municipio. Aunque, les ratifico, nos parece que están jugando al desconocimiento y que la publicación tal vez les habilite otro escenario de, ¿cómo se llama?, de llamado al fraude, ¿no? Queríamos consultarte, Hernán, cómo estás viendo la reacción de los líderes de nuestra región, los líderes internacionales. Como decíamos en el primer bloque, hay algunos presidentes que, bueno, están condenando la elección, hay otros que la están respaldando. En Argentina, vos bien decías, Milei como un representante de esa extrema derecha. ¿Cómo estás viendo este escenario? Pues es una alineación básicamente polarizada. Como ustedes bien saben, así como Milei tiene una mascota en su casa, también él es la mascota del gobierno de los Estados Unidos.
y él va a seguir cualquier línea de alineamiento de ultraderecha. Él considera que su rol, además, así como se ha ido a España a apoyar a grupos de ultraderecha, él considera que su tarea es agrupar, ¿cómo se llama?, líderes de ultraderecha en el continente. Nosotros frente a eso lo que hacemos es un llamado a el respeto del Estado venezolano, su constitución y sus leyes. Todo intento de cualquier otro gobierno de pronunciarse sobre las elecciones venezolanas es una violación de nuestra soberanía. Cualquier gobierno que se esté pronunciando con relación a cómo ha sido el proceso es básicamente una violación. Lo que además se acostumbra en el derecho internacional es que cualquier presidente saluda los procesos electorales de cada país, saluda a quien fue electo, además fue electo en función de las leyes venezolanas. El Consejo Nacional Electoral declaró la elección como válida. Lo que ha habido además es, en el marco del hackeo a la verdad, en este tiempo ha sido un proceso de desinformación. Les explicaba un poco cómo fue el proceso de elección y cómo fueron los resultados. Quiero mencionar además que son resultados bastante, si tú analizas cuáles han sido los últimos resultados del chavismo, te das cuenta que 5.5 millones de votos es más o menos lo que el chavismo ha sacado en las últimas elecciones. La derecha venezolana tiene muchísimo tiempo sin ir a elecciones. María Corina Machado, en un proceso que no fue auditado, dijo que fue electa en unas primarias opositoras por 2 millones de votos, pero bueno, aunque no fueron validados, nosotros asumimos que bueno, que debe ser más o menos una referencia y que puede haber captado un voto espontáneo de cerca de 4 millones de votos, que es lo que más o menos sacaron en este momento. Es decir, no hay mayores sorpresas. Cuando tú analizas, además, los expertos en procesos electorales suelen decir que las elecciones se ganan con maquinarias y no con espontaneidad. El voto espontáneo de la oposición fue un voto que votó en la mañana, ya al mediodía no había gente en los centros electorales, salvo el chavismo, que ya tiene una lógica de organización del voto, donde fue llevando cada uno de sus electores al centro electoral, y el resultado fue más o menos el esperado. Una victoria, además una victoria que vale la pena mencionar, que fue con un margen de unos 7 puntos, no es un margen demasiado grande entre los dos, es más o menos esperado para un país que además tiene 10 años de sanciones, 10 años de desgaste. Sin embargo, la población venezolana se postuló mayoritariamente por Nicolás Maduro, es decir, porque hayan cambios en el país, pero con Nicolás Maduro al frente. Nicolás Maduro además ha asumido que él, una de las principales banderas de su gobierno en esta etapa van a ser las transformaciones necesarias para continuar el plan político de construcción de un modelo socialista en Venezuela. Eso es lo que ha sido validado por la mayoría. La diferencia en este caso es que, bueno, una dirigencia irresponsable ha hecho un llamado a 4 millones y tanto de personas que desconozcan los votos, ¿no? Y lo lamentable de eso además es que fíjense que en las declaraciones de María Corina ella decía que ellos habían sacado más del 70% de los votos y que habían ganado en todos los estados, en todos los centros electorales, en todos los municipios. Es decir, se basa básicamente en una condición absolutamente absurda, ¿no? Algunos decíamos, bueno, si al menos hubiese dicho que era una posición más o menos reñida, tal vez era creíble. Pero ese planteamiento, aparte de absurdo, básicamente es un planteamiento fascista, porque parte de la idea de que no existe el chavismo. Hay un chavismo organizado que además sacó la mayor cantidad de los votos. Lo que nosotros le pediríamos a los distintos gobiernos en el mundo es que primero respeten el derecho internacional, respeten la Constitución y las leyes de Venezuela. No se extralimiten en lo que está planteando. Segundo, que miren cuál es el escenario de violencia que se ha generado en las calles. Y a partir de ahí entonces sean responsables con esas condiciones. Para cerrar, te quiero preguntar tu opinión, bueno, sobre este contexto tan adverso, no solo para Venezuela, sino también para la región. ¿Cómo crees que se puede reformular una alternativa progresista y de izquierda justamente en este contexto tan adverso? Pues mira, la verdad es que las elecciones venezolanas, y ahí yo quiero retomar, los resultados del domingo fueron unos resultados muy importantes. La verdad es que es un pueblo que, a pesar de que ha sido agredido, ha sido bloqueado en este tiempo, decide que debe continuarse el camino que Hugo Chávez marcó. Ese camino además ha estado planteando por el presidente Maduro como un camino de transformaciones en lo económico, en lo político, en lo social, en el derecho a la soberanía. Hay un planteamiento generalizado de la población venezolana que es el cese de las sanciones. Ese es un llamado que nosotros tenemos que hacerlo internacional. Los Estados Unidos deben sanciones contra Venezuela y eso permitiría que el proceso venezolano continúe su marcha. ¿Cuáles han sido elementos de la marcha del último tiempo? Bueno, misiones que tienen que ver con lograr la recuperación económica, con
mejorar la atención social a los sectores más golpeados en el marco del bloqueo y sobre todo con el fortalecimiento de la organización popular. En Venezuela en este momento, en las últimas semanas, se han ejecutado proyectos de recuperación de infraestructura de salud, educación, servicios como agua y electrificación en todas las comunidades del país. 4.500 comunas eligieron cuáles eran las prioridades a ejecutar y el gobierno orientó los pocos recursos del presupuesto nacional, bastante reducido por efecto de las sanciones, a que sean ellos los que recuperen. Ya el 25 de agosto el presidente de la República convocó a una nueva consulta donde esas 4.500 comunas del país van a decidir cuáles son los proyectos que en esta etapa se deben ejecutar y planteó como modelo de gobierno que cada 3 meses las comunidades deciden abiertamente cuáles son los proyectos fundamentales a recuperar. Nosotros estamos convencidos que el socialismo territorial del que hablaba Hugo Chávez desde la comuna se basa en que sean las comunidades las que puedan tomar la decisión, manejar los recursos de lo público de forma directa y así garantizar la transformación en el territorio. Creemos que es la manera más democrática y además significa una transformación radical del modelo político y progresivamente del modelo económico, si son las comunas las que tienen la tarea de garantizar mecanismos de autogobierno y de construcción de economía para la vida en los territorios.